Hola amigos, bienvenidos. Seguimos platicando sobre la progresión 6 de la materia de ciencias sociales. El día de hoy vamos a hablar sobre las estructuras sociales formadas a partir de los procesos de producción. Las estructuras sociales son fundamentales para entender cómo se organiza una sociedad y cómo sus miembros interactúan entre sí. Estas estructuras surgen a partir de las interacciones entre diferentes agentes sociales y están profundamente influenciadas por los procesos de producción y distribución de los recursos. Vamos a buscar la definición de las estructuras sociales, así como el impacto de los modelos de producción en estas estructuras, además de hacer una breve comparación entre los tipos de sociedades y su reflexión sobre la organización social. Para empezar, debemos definir las estructuras sociales. Son los modelos, las formas, los lugares en donde se desarrollan los grupos dentro de una sociedad. Las estructuras sociales pueden definirse como los patrones y relaciones organizadas que emergen según las interacciones entre los individuos en una comunidad. Para Giddens, las estructuras sociales son las pautas de relaciones que se establecen entre individuos y que permiten la vida en comunidad. Estas estructuras incluyen instituciones como la familia, la economía, el sistema político y otros grupos sociales que influyen en la vida cotidiana de las personas. Una estructura social no es estática, está en constante evolución. A medida que cambias la dinámica de poder, los valores culturales y los procesos económicos, como lo señala Bourdieu, la estructura social es el resultado de la interacción entre las prácticas individuales y las normas colectivas. Esto implica que las decisiones y acciones de los individuos pueden reforzar o desafiar las estructuras existentes, lo que a su vez puede llevar a cambios en la organización social. ¿Cuál será el impacto de la producción en las estructuras? El modelo de producción dominante en una sociedad determina en gran medida su estructura social. En una sociedad capitalista, por ejemplo, la estructura social tiende a estar organizada en torno a las clases económicas. Para Marx, la historia de toda sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. En ese contexto, la producción y la propiedad de los medios de producción crea divisiones claras entre la clase trabajadora y la clase capitalista, lo que da lugar a una jerarquía social marcada. En contraste, las sociedades socialistas, la estructura social puede ser más igualitaria, aunque pueden existir diferencias en el acceso a recursos y poder político. Según Giddens, las sociedades socialistas buscan minimizar las desigualdades económicas, pero a menudo enfrentan desafíos en la implementación de políticas que realmente logren la equidad. Por otro lado, en las sociedades comunistas, la estructura social se basa en la cooperación y la equidad. En estos contextos, los recursos son compartidos y la toma de decisiones es colectiva, lo que puede fomentar un sentido de comunidad y pertenencia. Sin embargo, este modelo también enfrenta desafíos en términos de eficiencia y sostenibilidad. Podemos pensar que la producción comunitaria puede ser menos eficiente debido a la falta de incentivos individuales, lo que puede afectar a la capacidad de la comunidad para prosperar. Analicemos un poco la comparación de las estructuras sociales. Por ejemplo, las sociedades capitalistas tienen una estructura social de clase marcada basada en la acumulación de capital y propiedad. ¿Cuáles son sus características claves? Jerarquías económicas claras, alta movilidad, pero con desigualdades persistentes. Para las sociedades socialistas, su estructura social es más igualitaria, pero con diferencia en acceso a recursos y poder político. ¿Cuáles son sus características claves? Menor desigualdad económica, control estatal de los medios de producción. Y para las sociedades comunitarias, pues tenemos una estructura basada en la cooperación y la equidad, y finalmente sus características es la toma de decisiones colectivas y el uso compartido de recursos, pero con desafíos de eficiencia. Es crucial entender cómo estas estructuras sociales influyen en la vida de los individuos y en su capacidad para mejorar la situación económica y social. Las políticas y decisiones organizativas pueden reforzar o desafiar estas estructuras. Por ejemplo, las sociedades donde predominan las políticas neoliberales, las desigualdades pueden acentuarse, limitando el acceso a oportunidades para los grupos más vulnerables.
La integración entre las estructuras sociales y los procesos de producción también tiene implicaciones para la ciudadanía y los derechos humanos. Una ciudadanía plena requiere no solo de recursos formales, sino también de condiciones materiales que permitan a las personas participar activamente en la vida de su comunidad. Esto implica que las estructuras sociales deben ser analizadas no solo en términos de composición, sino también cómo afecta la capacidad de los individuos para ejercer sus derechos y participar en la vida colectiva. Por lo tanto, las estructuras sociales son el resultado de todas las interacciones por los procesos de producción. La forma en que se organiza la producción en una sociedad determina en gran medida su estructura social y a su vez pues afecta la vida de los individuos. Comprender estas dinámicas es esencial para abordar las desigualdades y promover una ciudadanía activa y responsable. Al reflexionar sobre cómo las estructuras sociales influyen en nuestras vidas, podemos trabajar juntos para construir sociedades más justas y equitativas. Me gustaría explorar un poco más dentro de este tema. Por lo tanto, vamos a hacer un breve análisis de cómo se organizan las sociedades. Vamos a dar un vistazo a estas estructuras sociales. Es como si estuviéramos viendo diferentes tipos de edificios, pero en lugar de ladrillos y cementos, estos edificios sociales están hechos de personas, reglas y formas de vivir. Vamos a ver tres tipos principales: las sociedades capitalistas, las socialistas y las comunistas que analizamos anteriormente. Primero, las sociedades capitalistas. Vamos a decir que su lema sería "sálvense quien pueda", de una forma organizada. Imagínense ustedes una pirámide de vasos. En la cima hay unos pocos vasos llenos de refresco. En el medio hay vasos con menos refresco y en la base hay muchos vasos vacíos. Eso es más o menos como se ve una sociedad capitalista. En estas sociedades, la gente se organiza en clases sociales basadas en cuánto dinero y propiedades tienen. Es como cuando jugamos Monopoly, pero en la vida real. Algunos ejemplos de estos puede ser Estados Unidos o Japón o la mayoría de los países europeos. Sus características son sencillas. Los ricos se encuentran arriba, la clase media en medio y los pobres abajo. La idea de que si tú trabajas duro puedes subir en la pirámide, aunque no siempre sea tan fácil. Y hay mucha competencia. Es como si la vida fuera una carrera y todos quieren llegar primero. Un ejemplo simple: piensen en una escuela donde algunos chicos tienen los últimos celulares, otros tienen celulares normales y otros ni siquiera tienen uno. Es una diferencia en la que cada uno puede comprar. Eso es lo típico en esta sociedad. Ahora vamos a las sociedades socialistas. Su lema sería todos para uno y uno para todos, más o menos. Ahora imaginen una fila de vasos. La idea es que todos los vasos tengan más o menos la misma cantidad de refresco. Suena bien, ¿no? Pero es así como se supone que debería ser una sociedad socialista. En teoría, estas sociedades, todos deberían de tener el acceso a las mismas cosas: educación, salud, gobierno, trabajo. El gobierno tiene mucho control sobre cómo se reparten las cosas. Algunos ejemplos son Cuba, en cierta medida países nórdicos como Suecia o Noruega, aunque estos últimos son más bien una mezcla entre el capitalismo y el socialismo. ¿Cuáles son sus características? Se supone que no debería haber ni ricos ni pobres. El gobierno se encarga de repartir todos los recursos y la idea de que todos cooperen para el bien común. Un ejemplo simple es como si en la cafetería de la escuela, en lugar de que cada uno comprara lo que puede, todos reciben el mismo almuerzo. Suena justo, ¿no? Pero ¿qué pasa si no te gusta lo que hay ese día? Ahora vienen las sociedades comunitarias. Su lema sería todos en la misma onda. Por último, imaginen en un círculo de vasos donde todos comparten el refresco. Si a alguien se le acaba, los demás le dan un poco de lo suyo. Esta es la idea detrás de una sociedad comunitaria. Estas sociedades se basan en la cooperación y en la equidad. No son muy comunes en países enteros, pero podemos ver ejemplos de comunidades pequeñas como algunos pueblos indígenas o en experimentos sociales como los kibutz en Israel. ¿Cuáles son las características? Todo el mundo trabaja para el bien de la comunidad. Los recursos se comparten de manera más o menos equitativa y las decisiones se toman en grupo.
Un ejemplo simple es como si en un proyecto de clase todos trabajaran juntos y al final la nota fuera la misma para todos, sin importar quién hizo qué parte. Pero bueno, ¿cuáles podrían ser la comparación y desafíos? Cada una de estas estructuras tienen sus pros y sus contras. Las sociedades capitalistas tienen como pro que pueden generar mucha riqueza y avances tecnológicos. Y su contra, que pueden haber grandes desigualdades. En las socialistas, pues intentan garantizar que todos tengan lo básico. ¿Cuál es su contra? Que a veces limitan la libertad individual y pueden tener problemas de eficiencia. Y en las sociedades comunitarias, pues fomentan un fuerte sentido de pertenencia y apoyo mutuo. Y su contra, pues que pueden ser difíciles de mantener a gran escala, ya que a veces limitan las opciones individuales. Es muy importante recordar que en el mundo real las cosas no son tan blancas o negras. Muchas sociedades son una mezcla de estas estructuras. Por ejemplo, países como Canadá o Alemania tienen elementos capitalistas como empresas privadas y socialistas como un sistema de salud pública. Entender cómo se organizan las diferentes sociedades es muy importante. Nos ayuda a comprender mejor que el mundo en que vivimos y a pensar en cómo podríamos mejorarlo. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué les parece? ¿En qué tipo de sociedad a ustedes les gustaría vivir? O tal vez, ¿qué mezcla de todas? Pues para esto yo creo que no hay respuesta correcta o incorrecta, pero es genial poder pensar en estas cosas. Sea cual sea la estructura de la sociedad en la que vivimos, lo importante es tratar de crear un mundo donde todos puedan tener una vida digna y feliz, y eso depende de nosotros. Para continuar, hablaremos de las funciones, interacciones y actividades entre los agentes sociales. Los agentes sociales son los actores clave que participan en la producción, distribución y consumo de bienes en una sociedad. Estos agentes incluyen individuos, empresas, el gobierno y las comunidades, cada uno con ciertos roles y funciones específicas que determinan el funcionamiento de la economía y la estructura social. Las funciones de los diferentes agentes sociales, las interacciones entre ellos y las actividades que vinculan a esos actores son muy importantes. Además, debemos entender que estas dinámicas para comprender la organización de la producción y sus funciones sociales son un ámbito en el cual se desarrolla toda la sociedad. Los individuos desempeñan dos roles fundamentales en la producción: proveen de trabajo y consumo. Como trabajadores, los individuos aportan su fuerza laboral y habilidades a las empresas y organizaciones, a cambio de un salario que les permite satisfacer sus necesidades. Como consumidores, los individuos demandan bienes y servicios producidos por las empresas, lo que genera ingresos para estas y mantienen un ciclo económico. Por otro lado, las empresas son agentes sociales clave en la organización de producción. Su función principal es movilizar y organizar el capital, los recursos financieros, la maquinaria, las materias primas, etc., para producir bienes y servicios que satisfagan todas las necesidades de los consumidores. La empresa también contratará trabajadores y decidirán cómo se distribuyen los beneficios de producción entre los diferentes factores: capital, trabajo, etc. El gobierno desempeña un papel crucial como agente social y regulador, además de proveedor de bienes y servicios públicos. A través de políticas económicas y sociales, el gobierno busca garantizar el bienestar general de la población y corregir los fallos del mercado. Algunas de las funciones del gobierno incluyen la provisión de infraestructura, la regulación de los mercados, la redistribución de la riqueza y la protección de los derechos de los trabajadores y consumidores. Por otro lado, las comunidades, entendidas como grupos de personas que comparten un territorio, cultura o intereses comunes, también pueden actuar como agentes sociales de producción. En algunos casos, las comunidades se organizan para producir bienes y servicios de manera colectiva, como en el caso de las cooperativas o las iniciativas de economía social. En todos estos casos, las comunidades se movilizan como consumidores organizados para influir en las prácticas de las empresas en las políticas públicas. Las interacciones entre los agentes sociales son diferentes, son complejas y pueden ser cooperativas o conflictivas, dependiendo de los intereses y objetivos de cada actor. Por ejemplo, las empresas buscan maximizar sus ganancias a través de producción y venta de bienes y servicios, mientras que los trabajadores buscan obtener mejores salarios y condiciones laborales.
El gobierno, por su parte, debe regular estas relaciones para garantizar el equilibrio entre la deficiencia económica y la justicia social. Para Polanyi, las sociedades modernas se caracterizan por la tensión entre la lógica del mercado, que es la acumulación de capital, y la lógica de la reciprocidad y la redistribución, que busca equidad y bienestar social. Esta tensión se manifiesta en las luchas entre los diferentes agentes sociales por el control de recursos y la distribución de los beneficios de la producción. ¿Cuáles son las actividades que vinculan a los agentes sociales? Por ejemplo, hay algunas que determinan los recursos de una sociedad. Algunos ejemplos son los siguientes: los acuerdos comerciales, contratos entre empresas y consumidores que regulan la compra y venta de bienes y servicios. Políticas laborales, leyes y regulaciones que establecen los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores. Iniciativas comunitarias, proyectos y actividades organizadas por las comunidades para satisfacer necesidades locales e influir en las políticas públicas. Y las políticas públicas son decisiones y acciones del gobierno que afectan la producción y distribución y consumo de los recursos en la sociedad. Estas actividades reflejan las relaciones de poder y las tensiones entre diferentes agentes sociales, que son el resultado de las luchas, de las negociaciones y el desarrollo en torno a la organización pública. Finalmente, entender las funciones, interacciones y actividades entre los agentes sociales es clave para comprender no solo la economía, sino también la estructura de poder en la sociedad, los cambios en la organización de la producción, como la automatización, la globalización o la emergencia de nuevos modelos de negocio. Pueden llevar a cambios significativos en las relaciones entre los agentes sociales y las oportunidades para diferentes grupos. Por ejemplo, cuando existe una creciente acumulación de la riqueza en manos de un pequeño número de empresas y personas, pues amenazan la cohesión social y la estabilidad política, no se acompaña de políticas redistributivas y de fortalecimiento de la sociedad civil. Por otro lado, la emergencia de nuevas formas de organización económica como las plataformas digitales o la nueva economía colaborativa pueden abrir nuevas oportunidades para la participación de los ciudadanos en la producción y el consumo. En definitiva, comprender las interrelaciones que existen entre estos agentes sociales es fundamental para diseñar políticas públicas y estrategias empresariales que promuevan un desarrollo económico, sostenible e inclusivo, en el que todos los miembros de la sociedad puedan participar y beneficiarse de los frutos de producción. Bueno, estamos llegando al final de esta progresión, así que le voy a pedir a mi amigo el Spider Profe que, muy a su estilo, nos dé las conclusiones de este tema. Nos vemos más adelante. Hasta pronto. Hola amigos, yo soy el Spider Profe. El profe me pidió que cerrara este tema con una breve historia. El experimento social del profesor loco. En la pequeña ciudad de Estructurópolis, el excéntrico profesor mezclado decidió realizar un experimento social dividiendo la ciudad en 3 barrios, cada uno con un sistema social diferente. «Será brillante», exclamó, ajustándose sus gafas torcidas. En el barrio capitalista, Dinerópolis, la gente corría frenéticamente de un lado a otro. El joven emprendedor Max Billetes acababa de inventar una aplicación que te decía cuánto parpadear para máxima eficiencia. «Seremos ricos», gritaba, mientras sus vecinos competían por comprar acciones. Mientras tanto, en Igualitaria, el barrio socialista, todos hacían fila para recibir una ración diaria de sándwiches de queso. «Al menos es equitativo», murmuró Ana Común, mordisqueando su sándwich número 547 del año. Su vecino, Pablo Creativo, sollozaba en una esquina porque su idea de sándwiches de mermelada había sido rechazada por el Comité de Alimentos. En Compartópolis, el barrio comunitario, todos se reunían diariamente para decidir hasta el más mínimo detalle. ¿Deberíamos usar papel higiénico azul o blanco este mes?, preguntaba seriamente el líder comunitario. Después de 8 horas de debate, acalorado y 3 rondas de votación, decidieron usar hojas como en los viejos tiempos. Un día, Max Dinerópolis decidió visitar Igualitaria. Horrorizado por la falta de variedad en los sándwiches, sacó su teléfono inteligente de último modelo para pedir comida a domicilio. Los habitantes de Igualitaria miraban asombrados el dispositivo.
¿Qué es esa cosa brillante?, preguntó Ana. Es progreso, querida, respondió Max con aire de superioridad. Mientras tanto, Pablo de Igualitaria se escapó a Compartópolis, emocionado por la idea de que todos pudieran contribuir. Propuso su idea de sándwiches de mermelada, pero después de una semana de debates, aún no habían decidido si la mermelada era una necesidad comunitaria o un lujo burgués. El profesor Mezclado observaba todo desde una torre, riendo maniáticamente. «¡Está funcionando!», gritaba, mientras tomaba notas frenéticamente. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando los 3 barrios decidieron organizar una fiesta conjunta. Dinerópolis quería contratar al DJ más caro del mundo. Igualitaria insistía en que todos deberían girarse para poner música en un viejo radiocassette. Y Compartópolis aún estaba debatiendo si bailar era una actividad apropiada para la comunidad. Finalmente frustrados por las interminables discusiones, los habitantes de los 3 barrios se unieron en una protesta contra el profesor Mezclado. «¡Queremos ser normales otra vez!», gritaban. El profesor, viendo sus experimentos desmoronarse, suspiró y presionó el botón de reinicio. En un instante, Estructurópolis volvió a la normalidad con una mezcla de los 3 sistemas. «Bueno», dijo el profesor rascándose la cabeza, «supongo que la elección, que es un poco de todo, no está tan mal. Ahora, ¿alguien quiere un sándwich de mermelada mientras decidimos qué DJ contratar para la fiesta comunitaria?» Y así, Estructurópolis aprendió que a veces la mejor estructura social es aquella que sabe combinar lo mejor de cada mundo y que tiene un buen sentido del humor. Bueno, con esto estamos terminando este contenido. Espero que estos contenidos, que esta plática, te haya ayudado. Hasta pronto, yo soy el Spider Profe.